Hola, bienvenida a este nuevo vídeo en el que os quiero hablar un poquito de una consola que no tengo ahora mismo, pero que tuve en su día la suerte de tener, pero la desgracia de vender. Es la Sega 32X, la que tenéis aquí en la página web de la Wikipedia. Y para los que no la conozcáis, más que una consola, era un añadido, el que veis aquí en la foto, que se ponía encima de una consola Mega Drive o Genesis, ya sea la Mega Drive 1 o la 2. Entonces quedaba algo así. Y esto salió después que la Mega Drive. Aquí tenéis la fecha, que es el 94, aunque para mí fue un poquito más tarde la fecha de probarlo. Y lo que conseguía básicamente es dar más potencia a la Mega Drive y poder tener unos juegos un poco más vistosos. Si queréis ver datos más técnicos, tenéis aquí la página de la Wikipedia. Yo tampoco me quiero entretener mucho. Simplemente deciros que a partir de aquí fue cuando se le fue yendo la cabeza a Sega y empezó con cosas raras. Empezó con esto, con la Mega CD, empezó con la Saturn, en fin. Os voy a poner algún que otro juego que también tuve la suerte de probar, pero os lo voy a poner en un emulador. Este primero es el Virtua Fighter. Este primer Virtua Fighter está en un emulador que es gratuito, se llama Fusion por si lo queréis buscar en internet. Y lo estoy usando con un mando de Xbox 360. Es el primer Virtua Fighter que salió. No es tan bueno como la recreativa, según dicen. Yo la recreativa no la recuerdo. Pero sí deciros que estábamos todos acostumbrados a la Mega Drive, a la Super Nintendo y un poco a los recreativos. Y francamente, lo que llegó con la 32X era la nueva era. Vale que, como podéis ver en la imagen, los polígonos se notaban mucho, los gráficos no tenían mucho detalle, pero digamos que esto fue como una prueba de ver lo que se puede hacer. Y aquí sí que le daría yo el valor a la Sega 32X. Aun siendo juegos que no tenían mucha capacidad, estos juegos rondan los 2-3 megas, lucían pero que muy bien. Vamos a cambiar, vamos a dejar Virtua Fighter y vamos a probar algún otro de la 32X. Por ejemplo, Virtua Racing. Para el que no lo conozca, también viene de los recreativos este juego. Tuvo su versión propia en la Mega Drive sin este añadido, que está muy bien porque lleva un cartucho con un añadido. Y intentar mirar esto no con ojos actuales, sino con los ojos de la gente que jugaba a la Mega Drive, a la Master System, a la Game Boy, que de repente vio cómo llegaba esto. Digamos que esto ya era el futuro. A partir de aquí ya tenemos la Saturn, tenemos la PlayStation 1, más tarde la Nintendo 64. Pero lo bonito de esta época era ver hasta dónde se podía llegar. Ver las cosas tan buenas que se podían hacer. Y aquí sí podemos decir que Sega innovó pues bastante y quiso traer las cosas a nuestras casas. Daros cuenta que en los 90 había batallas internas entre los japoneses de Sega y los americanos. En mi opinión, tenían que haber dejado un poquito a Sega América que metiera mano, porque me parece a mí que eran los que iban un poco mejor encaminados. Vamos a cambiar a otro juego, para que así podáis tener una visión un poco más grande. Os voy a poner un FIFA, el FIFA 96. Para mí la saga FIFA empezó a ser grande a partir del FIFA 99. Si habéis jugado a los FIFA de la Mega Drive o Super Nintendo, diréis, ostras, este de la 32X es bastante superior.
Una novedad que para mí es importante, en las opciones tenemos varios idiomas, incluido español. Porque normalmente los juegos están en inglés y te fastidias. Lo bueno de este añadido es que se podían seguir usando los mandos que teníamos de la Mega Drive. Aquí en el FIFA notaréis que hay una vista un poco curiosa. Los gráficos no eran nada del otro mundo, pero ya se notaba el 3D. Ya estaba llegando el 3D. Los juegos eran más o menos rápidos. Y aquí ya se veía que había una evolución, que ya estábamos dejando los 16 bits, estábamos entrando en algo nuevo. Lástima que no tuviera muy buena aceptación este periférico. Y luego pues que no lo pudieron aprovechar mucho las compañías que hicieron videojuegos. Digamos, a mí me recuerda esto de la Mega Drive y el 32X a lo que ha pasado actualmente con la PlayStation 4 y más tarde con la PlayStation 4 Pro. Nos sacan una Play 4 y pasados unos años nos sacan lo mismo pero un poco mejor, sin ser una consola nueva. Un poquito raro. Me da a mí que Sony está cometiendo errores que cometió Sega en el pasado. Tenía que hacer como Microsoft, que va a sacar este año 2017 toda una consola nueva y no un añadido. Bien, os voy a mostrar creo que ya uno de los últimos juegos. La 32X tuvo bastantes juegos. Curiosamente os estoy enseñando los que sí pude probar en su día. Y la verdad, en su día, en una tele de tubo, esto pues impresionaba, estaba muy bien. Si habéis vivido esa época, recordaréis Sega en los recreativos, era grande, hacía cosas muy buenas. Hoy en día, en eBay yo creo que puede ser fácil encontrar esta máquina. Fijaros que tenemos en este juego uno de los problemas que había en la época y que a lo mejor hoy en día también puede ocurrir. Al fondo del escenario debería haber edificios y lo que vemos es como el fondo, pero sin ser los edificios propios que corresponden. Digamos que ya este juego tenía el problema llamado el popping. Pero como teníamos un pequeño mapa, podíamos guiarnos hacia donde nos tocaba ir. Actualmente yo creo que los juegos no nos fallan tanto en la creación así de repente de escenarios, el popping, sino más bien en otro tipo de cosas como los bordes dentados y demás, que eso suele ser más cosa del televisor casi. Este juego, pese a lo que es, va fluido, no es nada del otro mundo, no es que te fuera a entretener un montón. Para mí es que esta fue una consola de prueba, para demostrar lo que se podía hacer en la época, pero no en sí como una consola seria en la que se trabajaba durante unos años. Bueno, si os ha gustado este vídeo, darle a me gusta, compartirlo. Si tenéis ocasión y un ordenador Windows, buscar el emulador Fusion. Y los juegos los tenéis en internet, buscar un poco en alguna página. Y para recordar tiempos,
y salvo que seáis grandes coleccionistas, no es recomendable comprar la consola hoy en día porque tampoco se le va a sacar mucho partido. Sí os puedo decir que en 2017, que estamos en el mes de febrero, en tiendas MediaMarkt en España y tiendas FNAC están trayendo unas videoconsolas retro que se llaman Retrocon, la 2 y la 3, que valen para poner cartuchos de Mega Drive, de Nintendo, de Super Nintendo, de Master System, tienen para conectar los mandos actuales y creo que incluso alguna tenía salida HDMI. Lo que yo no sé en esas consolas que ha salido ahora Retrocon, si se podrá usar el 32X en la ranura de Mega Drive. Sería curioso de ver. Bueno, sin más, nos vemos en un próximo vídeo en el que hablemos de videojuegos. Espero que os haya gustado y que hayáis conocido un poquito más hasta 32X. Hasta el próximo.